Who am I? Who am I? The man that stops the monsters. This is all I ever wanted for you, Will. It's beautiful. This is a love story. What is grief, if not love persevering? Sean bienvenidos a este mini Adictia Visual. Ya estamos otra vez de regreso. Y sí, yo sé que hay público que tal vez nos extrañaron esta semana en vivo, o tal vez no, o tal vez fue el anterior, pero eso se los voy a explicar todo el lunes, porque hoy tenemos un mini Adictia y los mini Adictias, como lo dice su nombre, son pequeños. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de una serie llamada Bocchi the Rock. Esta serie la pueden encontrar en Crunchyroll, es un anime y la verdad es que se los queremos vender porque me pareció que está muy entretenido, muy interesante y muy relax para estas semanas si tienen estrés laboral igual que yo. La verdad es que yo disfruté mucho de esta serie. Y bueno, pues para hablar de ella está aquí conmigo Gabriel. Gabriel, bienvenido al programa Mini Adictia del día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Es la primera vez que hago uno de estos, así que discúlpenme a veces si cualquier cosita de que se me vaya el rollo o algo por el estilo. No, es literalmente, entonces es una plática corta, Okay. Pero es una plática al final del día, igual que los Adictias, no te preocupes. No sabía que era tu primero, sentía que ya habías venido antes a los mini Adictias, pero no. ¿De lo de media hora? Juro que no. A Mira. menos que mi memoria esté mal. No, probablemente, yo, ya sabes, yo luego ya no sé ni quién ha venido, ni dónde estoy, ni qué día es, así que no te preocupes. Pero bueno, pues justamente de hecho, esta serie la vi un poco, bueno, no la vi un poco, la vi por ti, en el aspecto de que una, nos la trajiste a un Salvando lo que amamos en un Adictia Visual normal, y dos, bueno, también estuve ahí contigo en Crónicas del Multiverso para hablar de esta y de Komi-san no puede comunicarse. Pero bueno, de esas dos series de las que hablamos en el podcast de Crónicas, la verdad es que esta fue la que disfruté muchísimo más. Y pues, o sea, pues la verdad sí le quería dar su mini adictia para que quienes no escuchan Crónicas definitivamente sepan que es una gran serie que la van a disfrutar mucho. Pero bueno, antes de entrar a esto, quiero decir al querido público de qué se trata. Básicamente Bocchi the Rock habla de esta chica, de esta joven llamada Hitori Goto, que pues es una chica que tiene como una ansiedad social, que no puede hablar con gente, no puede hacer amigues, y pues básicamente está recluida en su casa, hasta que un buen día en la tele ve que un artista dice que él era así, él era de los callados del salón, hasta que agarró una guitarra y se hizo famoso. Entonces ella dice, pues si agarro una guitarra y aprendo a tocarla, me voy a hacer famosa y voy a poder hablar con la gente. Corte A, un año después, sí sabe tocar la guitarra y la sabe tocar muy muy bien, pero sigue sin poder hablar con la gente. Y pues básicamente la serie nos habla de cómo literalmente una extrovertida, es la historia de extrovertida adopta a introvertida. La agarra un día, así ella está en el parque con su guitarra y la agarra otra joven de su edad y se la lleva a tocar un concierto y la ve así como, what? Y pues ya, ahí empieza a formar una banda con estas nuevas conocidas con las que pues básicamente va a estar formando una amistad y va a empezar pues a superar estos miedos que le tiene a la socialización. De eso se trata Bocchi the Rock, como digo, la pueden encontrar en Crunchyroll y son, ¿cuántos? 12 episodios, ¿no? 12 o 10. No son 12, nada más. 12. La verdad, muy bien, rápidos, o sea, muy cortos, por decirlo de alguna forma, y pues se pasan muy rápido. Y bueno, a mí personalmente lo que me gustó de la serie es sí la manera en que es una serie que se enfoca 100% en la amistad de estas chicas, en cómo se apoyan, en cómo se empujan a hacer cosas diferentes y cómo básicamente estas diferentes personalidades encajan y se van apoyando, van creciendo juntas de una forma u otra y van sobre todo compartiendo sus sueños. Y creo que eso es a mí lo que más me gustó de la serie. Pero también está un aspecto técnico muy muy bonito de la animación que me parece extraordinario. Pero bueno, antes de meternos a eso, pues Gabriel, yo sé que esta serie está basada en un manga y que tú conocías el manga y que por eso llegaste a la serie. No sé si nos quieras decir algo al respecto de ello. Curiosamente,
Ay, perdón. Conocía la revista donde se publica, la revista de antología donde se publica, pero no había leído Bocchi. De hecho, esto es un caso muy curioso porque fue literal un descubrimiento que hice accidentalmente. Porque la cosa con este tipo de mangas, que es que vienen de esta misma editorial y todo esto, es que como son una revista dirigida por cuestiones usualmente para hacer cómicos y relajantes, entonces se enfocan mucho en la comedia y a veces tienen unos estereotipos, unos tropos más bien, que pueden llegar a ser hasta un poco cansinos. Entonces, salen muchas series, pero no todas son muy conocidas. Una de ellas era Bocchi, que no era realmente conocida hasta que salió el anime, como fue en mi caso. Porque cuando este, vi el tráiler, la verdad no sabía de qué trataba. Vi el primer episodio y me sorprendí porque fue muy gracioso. Pero quería saber para dónde iba la serie. Ahí es donde empecé a leer el manga, que de hecho no fue tan fácil, porque como antes era un poco oscuro, solo solo estaba publicado como el equivalente al primer tomo. Entonces solamente era lo que el equivalente a los primeros 6 episodios del anime. Y ahí es donde me voy dando cuenta, para ahí va la serie. Pero este es un caso donde realmente lo que me atrapó primero fue la animación y luego leí el manga y me di cuenta, ya veo para dónde va. Y aún así me sorprendió porque aún leído el manga, la ejecución es lo padre. Porque un problema muchas veces que yo siento que hay con un anime es que por no querer molestar a los fans o por querer complacer a los fans o por cuestiones así, tratan de hacer adaptaciones demasiado literales, a veces sin mucha gracia, y llega un punto donde no hay nada enriquecedor visualmente, solo es básicamente páginas en movimiento. En algunos casos mejor hechos que otros. Hay unos casos terribles y hay unos casos que están bien hechos. Pero en el caso de Bocchi the Rock lo que ocurrió es que a pesar de que era unas páginas, o sea, hasta los muchos chistes que se ven en la serie son exactamente iguales que en el manga. Pero lo padre fue que tomaron los chistes y los expandieron, los ampliaron, le sacaron muchísimo jugo. Entonces, aunque son exactamente los mismos chistes, la ejecución es lo suficientemente novedosa como para que te des cuenta de que, caray, le están echando mucho, mucho, mucho jugo. Por ejemplo, habían, perdón, me acuerdo que no me acuerdo exactamente cuáles, habían varios chistes que creía que eran exclusivos del anime, pero no, son del manga. La cuestión es que el manga como el manga es lo que se llama un yonkoma o un forcoma, que es básicamente como las tiras de periódico. Si alguien ve una tira de Charlie Brown, especialmente en los últimos años, que son 4 tiritas o algo por el estilo, es eso, casi sin ningún cambio. Entonces, eso a veces hace que el formato se vea muy, muy, pudiera parecer que debe ser muy breve, pero en realidad, como tienen que cubrir como el equivalente a 20 páginas, el autor le tiene que estar metiendo mucho, mucho, entonces en realidad llegan a formarse historias completas en 20 páginas que además se publican una vez al mes. Y es muy interesante, o sea, yo sí recomiendo mucho el manga, pero yo voy a ser franco, yo la verdad vi primero el anime y luego vi el manga. Y una cosa que me pareció bastante interesante es que de hecho algo que agradezco mucho es que el anime, el manga, el anime de hecho tiene, en mi opinión, mejores diseños que el manga al principio. Porque en el manga tenía unos diseños todavía un poquito, bueno, ya has visto algunas imágenes que te he mostrado yo.
todavía jugaban demasiado un poco con la cuestión así, voyerista que a veces piden de la audiencia, con caritas como muy infantiles y cosas por el estilo. Y ya posteriormente los últimos capítulos ya es más plano el tipo de diseño, ya es más, más parecido al estilo un poco como es del anime. Entonces, como que muy interesante, yo creo, ver cómo, yo diría que en ese sentido es muy interesante ver cómo ha cambiado el diseño para ser más parecido al anime. No, y de hecho creo que ese ha sido un poco mi asunto con el anime, porque, o sea, el anime no es algo que yo busco ver y es algo Ujú. a lo que no me, es algo que no me es familiar, sinceramente. O sea, es como, siento que mi acercamiento incluso a los K-dramas por eso ha sido como también un poco como con precaución, porque me cuesta trabajo. O sea, realmente el sistema narrativo, la forma en que se expresan, la forma en que cuentan las historias sí son diferentes a lo que estamos acostumbrados y eso no quiere decir que esté mal, evidentemente, nada más que tal vez como que es un shock inicial y en general, por ejemplo, a mí lo que me pasa con el anime es que es eso, o sea, hay como mucha sexualización, hay como esta infantilización, supongo se dice, de personajes femeninos y es algo que personalmente me cansa muy rápidamente. Y creo yo que si a la gente que esté escuchando este podcast y diga, no, si yo tampoco veo anime, creo que Bocchi en general es una muy buena forma, tal vez ni siquiera de empezar, es como de llegar, decir, ah, mira, está bien, me gustó. No necesariamente tal vez voy a ver más anime gracias a esto, pero al menos ya sabes como que no todo el anime es como, no es igual, o sea, hay muchas cosas que son muy diferentes. Y creo que eso yo también fue lo que aprecié mucho de Bocchi, que incluso, o sea, el hecho de que sean puros personajes femeninos, o sea, literalmente creo que hay dos personajes masculinos y es el papá de Bocchi y un monito de un manager que sale como literalmente 2 minutos y ya. Entonces todas son mujeres, no hay, como ya decíamos, esta sexualización que justamente como me enseñabas, sí existe en el manga, o al menos al inicio, como nos cuentas. Y como dices, creo que no es necesario que conozcas de anime o que conozcas de manga para disfrutar esta serie porque los chistes, las formas en que hacen los chistes es muy visual, muy narrativo, muy también dentro del guión. O sea, la verdad es que es una serie que es muy enriquecedora desde muchos puntos de vista. Realmente no es como que, ah, mira, es que solo me dan risa los diálogos o nada más me dan risa las situaciones o nada más, o sea, creo que es realmente una serie que sí está muy bien planeada en cómo quiere acercarse al público, que es de muchas formas diferentes. Y eso también hace que la serie no sea cansada, que no aburra y que a pesar de que la historia es como realmente muy sencilla y que no hay casi, vamos a decir que no hay como, o sea, no es como que hay un cliffhanger cada episodio. O sea, realmente es Ujú. como un milestone, así como, uy, mira, Bocchi, ya no piensa en esconderse en una caja de mangos. Check. Entonces, y así se acaba el episodio. Y todo, órale. O sea, es muy bonito. O, por ejemplo, ahorita que tengo un estilo ahí de cuando van a buscar que tienen que sacarse una foto como banda. Entonces, bueno, ¿cómo nos sacamos una foto de banda? Y así es literalmente, es como están recorriendo toda la ciudad viendo cómo sacarse una foto. Y ya, ese es el episodio. Pero pasan cosas tan bonitas, tan interesantes entre ellas, en cómo es la dinámica, cómo se van conociendo y cómo Bocchi tiene casi cada 3 pasos tiene una crisis existencial y la crisis existencial se muestra por diferentes tipos de animación, dando diferentes perspectivas de cómo se siente, que literalmente es como, se siente como en un hoyo negro y no sé, tal vez esto sí me lo estoy inventando, pero bueno, pongan ustedes, la empieza a se empieza a hacer todo negro. Ah, bueno, no, en ese específico creo que su alma empieza a salir de ella, ¿no? Como que se Sí. electrocuta y empieza a salir una almita así, y, o sea, es muy, muy padre, es muy chistoso cómo va reaccionando ella ante todo lo que le sucede, y eso es lo que te mantiene en la serie definitivamente. Es que en sí lo que tiene la serie de Bocchi es que en sí no es un género nuevo para nada, es un coming on age. O sea, Ujú. es una historia de una persona que, o sea,
se va haciendo adulta y en este sentido es básicamente la historia de cómo Pochi, que tiene el sueño de hacer amigos a pesar de tener una horrible ansiedad social, como poco a poco, tengo mis amigas, ya tengo ahora, estoy cumpliendo mis sueños, ya estoy haciendo poco a poco lo que siempre quise hacer, solo que en este caso de por medio son sus crisis de ansiedad, que sí admito, a veces sí puede desconcertar un poco porque a veces el humor puede ser un poco cruel en ese sentido con Bochi, pero al mismo tiempo es muy gracioso. Yo sí siento que es muy, muy gracioso en el sentido de cómo aprovechan visualmente. Yo lo dije, no, yo me acuerdo que, no me acuerdo si lo dije en otra conversación, pero yo decía que una cosa que a mí me gusta mucho es que con Bochi básicamente podríamos hacer un ejemplo de historia del arte moderno, nada más por sus ataques de ansiedad. Porque uno de los chistes recurrentes es que Pochi le da tanto pánico a la vida misma, o sea, la vida con gente que no conoce, que básicamente va desintegrándose ella misma. Y es un juego visual muy común porque usualmente cuando eso ocurre en un anime es casi señal de que la producción es terrible, pero en este caso se nota que es a propósito, porque básicamente sus líneas desaparecen, ya hay momentos donde solamente ve los colores rosa, amarillo y azul, que son básicamente los colores de ella moviéndose en pantalla porque es tanto el pánico que ya ni siquiera pueden contener las líneas de separación del dibujo. Es y en otras ocasiones tenemos, por ejemplo, un ejemplo bastante interesante de que toman lo que es un zoetrope. Los que no conocen qué es un zoetrope, es una técnica donde toman una especie de disco, le van poniendo como una serie de muñequitos que representan una figura en diferentes etapas de movimiento y lo empiezan a girar. Y va girando, 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 y entonces los muñequitos empiezan a cobrar vida en movimiento. ¿Te acuerdas de ese episodio donde básicamente Bochi está imaginándose el horrible pánico que siente cada vez que hay un festival escolar? Sí. Ese es el Zoetrope. Sí, sí. Es una cosa que se me hizo bien padre porque usualmente toma un tiempo preparar todo el Zoetrope y aquí lo hicieron para lo que es un gag de solamente unos minutos. Ni siquiera un minuto, o sea, es menos de un minuto lo que dura el gag. Y es tan padre porque es una representación bien chistosa de cómo están todos ahí. Ella se imagina que, todos nos estamos divirtiendo y todo eso, mientras la pobre Bochi básicamente se está muriendo, nada más de pensarlo. Sí. Es bien padre porque básicamente la serie hay un momento donde dice, oye, ¿sabes qué? No, el mundo no está en contra tuya. Nadie está deseándote mal, nada más por existir. Nadie te está haciendo así. O sea, tu audiencia no es tu enemigo. Y aún así, antes de llegar a ese punto, la pobre Bochi tiene tantos ataques de pánico que es, por un lado, gracioso por cómo lo representan visualmente y por el otro, bastante, ¿cuál es la palabra? Que se siente bien, que se siente muy bien ver que aunque sea por un momento, Pochi se da cuenta de que en efecto es cierto, de que es como un pequeño pasito que está dando un poco como para ir madurando. Y es algo que tiene la serie. Bochi no, en 2 episodios no se cura de su ansiedad social. O sea, en ese sentido, no deja de ser ella. Lo padre, sin embargo, es que al menos se nota que está dando esos pequeños pasos, a veces a fuerzas, a veces porque ella lo desea, pero los está dando. Y es algo que para mí es padre, es ver este personaje extremo con relaciones tan extremas, pero que en efecto está madurando. Y es padre además verlo, aunque me hubiera gustado verlo un poco más porque lo he visto lo que sigue después la serie y me parece padre que cómo eso se manifiesta con su relación con el resto de la banda y con otras personas incluso fuera de la banda. Sí, es que eso también es lo interesante. Digo, yo todavía no sé lo que sigue, pero
creo que también las personalidades de las chicas que la acompañan en la banda, o bueno, que son parte de su banda, que son esta Nijika, Ryo y Kuyo, que tienen personalidades también muy diferentes. Tienes dos personas muy extrovertidas, de formas diferentes, pero extrovertidas al final del día. Y tienes pues a dos personas introvertidas, ¿no? Que es Ryo y pues Bochi. Entonces, la manera en que se complementan, la manera en que se empujan, la manera en que, o sea, me acuerdo mucho cuando, no me acuerdo exactamente por qué, pero Bochi está como creando tumbas para animales en una maceta y están así como, ya está como en un trance, ¿qué hacemos? Es que, no había salido en todo el verano o algo así. Entonces fue así como, la tenemos que sacar, ¿qué hacemos? Bueno, pues llévala, vamos. Y nada más literalmente la jalan en un trance y Bochi así como, y se la llevan a pasear y ya, pero me gusta porque ellas aprenden cómo es Bochi y aprenden a sobrellevar estos ataques de ansiedad que ella tiene, pero también aprenden a cómo acompañarle en estos ataques y cómo sacarlos de ella, bueno, sacarla de los ataques, ¿no? Entonces, creo que es una muy bonita dinámica de amistad que no vemos mucho y que mientras más aprendo de los animes, más me preocupa porque es como que, no sé, o sea, como que luego me acuerdo que decías que para quienes iban dirigidos este tipo de animes y luego digo, no sé, me da un poco de miedo, pero bueno, digamos que no pienso en eso y que sí creo que es muy, muy bonito retrato de amistad femenina, ¿no? Y sobre todo eso de cómo tienes que apoyar a las diversas personas. O sea, por ejemplo, tienes este otro personaje que es una música que siempre está borracha, o sea, 100% en todo el momento está súper borracha, pero en su borrachez extrovertida hace que Bochi literalmente toque en la calle, algo que pues ella jamás había hecho en su vida, y le enseña eso. O sea, literalmente es una pequeña lección donde le dices que no tienes que pensar en la afuera, tienes que pensar en lo que tú sientes al tocar y enfocarte en eso. Entonces, o sea, son como estas pequeñas lecciones donde justamente enseñan a Bochi cómo separarse de esta idea del otro, de lo que está fuera de ella, y enfocarse más en el interior que le dice que sí puede hacer las cosas. Y eso me parece como súper lindo, o sea, está muy padre, la verdad. Es como te digo, la cuestión con estas tipos de series es que, pues, en efecto, están diseñadas para tener la menor cantidad de personajes masculinos posibles. Y eso puede tener sus puntos positivos o negativos siempre, porque precisamente no es como que... porque esto es importante. Bocchi no fue creado como para un público con una audiencia femenina, porque esos tipos de revistas existen. Y hay de hecho muy, muy buena serie dirigida para una audiencia femenina. Y aunque Bocchi, por lo que yo tengo entendido, es escrito por una mujer, eso no quita el hecho de que es una mujer que está escribiendo para una revista dirigida para un público adulto, usualmente masculino. Pero eso no quita que muchas veces eso no quita que, afortunadamente, eso no quita que el autor necesariamente la vaya a sacrificar sus personajes y muchas veces mantiene esas dinámicas muy padres. Por ejemplo, la autora borracha, la cantante borracha, Uh-huh. es un personaje que básicamente puede puede sacar unas cosas muy horribles, pero por fortuna el personaje hasta ahora básicamente se ha usado básicamente para más como el tipo de apoyar a bandas jóvenes, hacer como diciendo, ¿sabes qué? Confíen en ustedes y todo eso, y con el trasfondo de que ella misma dice, ¿sabes qué? Es que yo era peor que tú, Bochi, por eso soy una ebria, o sea, sí. es como, por ejemplo, un ejemplo de un chiste no muy correcto en el sentido de que soy una ebria porque en el momento en el que deje de tomar voy a volver a ser como soy. Uh-huh. Entonces es como que dice, ok, ese tipo de chiste como que no me gusta tanto, pero me gusta que en lugar de hacer énfasis en un aspecto en eso,
el personaje se usa más bien para agarrar y para decir, ¿sabes qué, Bochi? Deberías, anímate a esto, o oye, te voy a apoyar, o oye, te voy a hacer eso, o te voy a hacer así, muchas veces de manera no directa. Y no solo a Bochi, o sea, más adelante se muestra que ella realmente apoya a bandas jóvenes en la medida de lo posible. Y me agrada que, como dices, eso es un ejemplo. Y en general, por fortuna, como la falta de una la falta de un cast masculino obliga a la autora a básicamente enfocarse en las relaciones entre sus personajes, y eso significa que no va a meterse en cuestiones demasiado dramáticas o hacerlas así, digamos, en el tipo de situaciones dramáticas que a veces con un cast masculino puede ocurrir, que ya te imaginarás que pueden ser. Por ahora, Sí. en ese sentido, es más que nada sobre relaciones entre amigas y madurar juntas. Y en ese sentido, me agrada que, para evitar cualquier otro tipo de connotación, la autora no se ha metido en otras cosas. De hecho, me es chistoso porque recientemente los únicos hombres que han aparecido han sido dos papás y un novio imaginario. Novio imaginario. No, bueno. Está bueno. Bueno, pues mira, sí, o sea, la verdad yo sí recomiendo mucho la serie, ya para ir sacando las conclusiones. Yo la disfruté, como digo, es una serie que realmente me pareció como súper relajante. Y sí, o sea, creo que la verdad, ahí sí yo no sé mucho del tema, evidentemente, bueno, tú sí. Pero sí, ya creo que hablar de las implicaciones de cómo funciona el arte y las series y el anime en Japón y a qué público va dirigido y las implicaciones de ello, eso es un tema al que me No, da mucho miedo, literal. mira, la verdad, ni siquiera yo sé suficiente sobre eso. O sea, es una cuestión bastante complicada, Sí. bastante padre. Lo único que sí puedo decir sobre la cuestión de Bocchi es que Bocchi es muy interesante porque es uno de esos raros casos de un anime que no era muy conocido, se volvió un hitazo internacional y totalmente inesperado. Los Blu-rays vendieron nada más en Japón como 25,000 cada uno. Ahora, sé que no suena mucho 25,000, pero hay que pensar que es como que cada Blu-ray de Bocchi solo incluye como 3 episodios y lo venden lo que sería como tal vez el equivalente a que será unos $20, $30. Órale. O sea, Y literalmente tienes que comprar 4 de esos para tener toda la serie. es exactamente. Damn. Entonces, significa que tiene unos fans muy dedicados. Y y de hecho, hasta en los lugares donde en donde se tomaron de referencias, ya tienen letreros que dicen: sé que son fans de la serie de Bocchi de Rock, pero por favor no interrumpan la audiencia, porque ya llegaban a un punto en que se metían al lugar donde tomaron de referencia, de los lugares donde se tocan, y empezaban a tomar fotos. Ya. Eh, Oh. Sí. Entonces, en ese sentido, yo lo digo voy a eso para explicar, para comentar que ese es un caso muy interesante, porque Bocchi es un ejemplo de una serie que experimentó, los autores se divirtieron y los resultados son palpables, porque agarró una audiencia increíble. El manga está vendiendo de una manera que jamás había vendido antes. O sea, creo que estamos hablando de un manga que está vendiendo ahora casi 100,000 copias por ejemplar o más. Y creo que vale la pena que vean al menos unos episodios para ver por qué. Y yo diría que es esa combinación de una historia de personajes que se van creciendo, combinado con una animación excelente y con muchos chistes visuales que no paran. Sí.
No, completamente de acuerdo. O sea, sinceramente entiendo perfectamente por qué resonó con mucha gente, porque es un anime fácil de ver a pesar de que nunca hayas visto un anime. O sea, creo que es una increíble manera de empezar. Y digo, yo la vi en su idioma, en el idioma original. A mí me agrada, ya saben, respeto mucho a la gente que hace doblaje y entiendo por qué perfectamente todo el mundo ve cosas dobladas al español, pero ya he dicho que personalmente a mí no me gusta. Yo la disfruté mucho en su idioma original. A veces de estar viendo la animación y de estar viendo como muchos detallitos, se me olvidaba que no sabía japonés y era así como, ¡damn it! Los subtítulos y me tenía que regresar a ver qué fregados habían dicho. Pero tú la viste en doblada, ¿no? Y no sé si le puedas dar al público tu opinión. Desafortunadamente la serie no tiene doblaje. Ah, ya. Es que lo que pasa es que... me confundí con Komi, entonces, perdón. Sí, sí, Ajá. Sí, esto es otra cosa que es medio molesto. Muchas veces, muchas series, ¿qué serie tiene doblaje, cuál no? Es a veces hasta random. Y, por ejemplo, hay series que los estudios esperan, va a ser un hitazo, hay que prepararle el doblaje, y hay otros que agarran y pasan 1 o 2 años después y dicen, oigan, como que si la gente sí la ve, hay que hacerle un doblaje. Ya. Ujú. Bueno, pero entonces ni modo, tienen que aguantarse con el subtitulaje igual que nosotros. Pero vale mucho la pena, o sea, sinceramente, incluso si se pierden 1 o 2 líneas, créanme, no importa, porque lo visual es muy, muy interesante, es muy bonito y pues la historia en general es muy, muy padre. Y entonces, o sea, básicamente yo también la recomiendo mucho y eso, como yo les digo, yo no sé nada de anime, yo no sé nada del manga, nada de nada, y la verdad es que la disfruté, como dice Gabriel, es un coming of age y también es una cosa de experimentación de animación muy muy interesante, así que si les gusta en sí la animación y les gusta ver diferentes tipos de animación, creo que también es una serie que les puede interesar nada más por eso. Entonces, pues nada, vayan a ver Bocchi the Rock, está en Crunchyroll y pues son 12 episodios que se les van a pasar volando. Realmente duran, ¿qué? Unos 25 minutos cada episodio, más o menos. Sí, un poquito menos si quitas la canción de intro y salida. Claro. Entonces, realmente yo vi literalmente 2 por día y fue increíble y pues nada, o sea, fue una semana. Entonces... la recomiendo mucho, Gabriel también la recomienda, así que váyanla a ver y pues díganos qué les pareció. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel, por venir a este mini adicte, a venir a hablar de Bocchi, venir a recomendarla al público. Espero que regreses aquí pronto también a los mini adictias o bueno, a los adictias, que ahí también nos vamos a estar viendo un día de estos. Uh-huh. Pues muchas gracias por la invitación y pues cuando digas. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Estuvo Marsalis ahí en el chat. Muchísimas gracias por pasar a saludarnos. Y bueno, pues, querido público, el lunes a las 9:30 de la noche o tal vez... esto lo voy a publicar tal vez después, entonces tal vez si ya lo escucharon, tal vez ya pasó, pero hablamos de Jurassic Park o hablaremos de Jurassic Park, depende de cuándo lo publique, pero vamos a hablar de Jurassic Park el lunes, ahí les voy a decir, o ya les dije porque tuvimos esta ausencia de Adictia. Y bueno, pues vayan a ver Jurassic Park y también vayan a ver Bocchi the Rock y nos cuentan qué tal estuvo, pero bueno. Con eso nos despedimos, cuídense mucho, pues ya, nada, muchas gracias por venir, Gabriel, cuídate mucho y nos estamos escuchando. Gracias, igualmente, un placer, adiós. Bye.